Dun, dun, tararun, dun, dun. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es la pregunta que con mayor frecuencia se preguntan los creyentes. Y es la pregunta que con más frecuencia los creyentes le hacen a líderes cristianos para recibir dirección en la toma de decisiones. Constantemente, el ser humano toma decisiones de vida que determinan si hacen o no la voluntad de Dios. Por eso, es esencial conocer la voz de Dios para comprender su voluntad. Debemos tomar decisiones todos los días y debemos tomar decisiones correctas. Y es tan importante porque cada pequeña decisión que tomamos, y especialmente aquellas decisiones de vida, pueden afectar el plan de Dios para toda nuestra vida. Resulta importante que el hombre esté consciente que cuando toma decisiones siempre debe escoger entre hacer o no la voluntad de Dios. Y no es necesario que nosotros estemos conscientes que estamos tomando decisiones dentro o fuera de la voluntad de Dios, porque cada vez que tomamos una decisión, o está dentro de la voluntad de Dios, o está fuera de la voluntad de Dios, aunque nosotros no estemos conscientes de ellos. Vemos a través de la Biblia que esta situación ocurrió
desde el principio en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron colocados allí. La voluntad de Dios para Adán y Eva fue que fructificaran, se multiplicaran, llenaran la tierra, la sojuzgaran y que señorearan sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero lo más importante en el huerto del Edén era la relación íntima y directa que tenía Dios con Adán y con Eva. Y en el huerto del Edén también fue manifestada la voluntad de Dios, advirtiéndoles que les era prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. La Biblia no solo registra esta historia de Adán y Eva, sino también la historia de decisiones de individuos y de naciones que tomaron decisiones relacionadas con hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y hoy podemos aprender tanto de estas referencias bíblicas, no solo de los éxitos que se tuvieron cuando se hizo la voluntad de Dios y se tomaron decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, como de las fallas que se tuvo cuando los hombres y las mujeres que están registradas en la Biblia no tomaron en cuenta la voluntad de Dios. Una de las maravillosas revelaciones de la Biblia es que Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros, tanto en la presente vida como para la eternidad. Para cumplir este plan, tenemos que oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios y a través de conocer la voz de Dios, vamos a conocer cómo Él se comunicó en tiempos pasados y cómo se comunica y habla el día de hoy. Desde el principio de la creación, Dios le ha hablado al hombre y le ha dado a conocer su voluntad. Desde el principio de la creación, Dios ha dado directrices, Dios ha dado patrones que debemos encontrar en la Biblia. Y hay múltiples ejemplos del modo como Dios habló y cómo Dios reveló su voluntad y cómo el día de hoy nosotros podemos encontrar el modo como Dios nos habla hoy y nos revela su voluntad. Por eso es muy importante tener directrices bíblicas para tomar decisiones y que las decisiones que tomemos sean dentro de la voluntad de Dios. Es importante tener directrices bíblicas para tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios, porque si no, tampoco sabríamos cuando hemos tomado decisiones equivocadas fuera de la voluntad de Dios. Y es importante identificar bíblicamente cómo Dios revela su plan general y también su plan específico de vida para cada uno de nosotros en particular. Una maravillosa verdad revelada por nuestro amado Señor Jesucristo es que Dios habla a los hombres y que los hombres podemos oír su voz.
tal como lo dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios aún sigue hablando hoy. Dios tiene un plan para cada persona en particular. Y mediante una íntima relación con Él, Él nos puede dar a conocer su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Entonces empecemos por oír y por conocer la voz de Dios. Conocer la voz de Dios implica, primero, creer que hay un Dios. Segundo, que Dios quiere comunicarse con el hombre. Tercero, que cuando Dios habla, el hombre puede oírle. Y cuarto, que Dios siempre tiene algo que decir. Quien quiere oír la voz de Dios debe creer en la verdad absoluta de que hay un solo Dios y que ese Dios maravilloso se revela al hombre a través principalmente del registro escrito de su palabra, es decir, la Santa Biblia. En Hebreos 11:6, la palabra del Señor es clara cuando dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el Salmo 53:1 vemos lo contrario. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. La Biblia es el inspirado registro escrito de la comunicación de Dios al hombre. En esta se encuentra en detalle los modos que Dios ha utilizado para comunicarse con el hombre. Y también se encuentra el registro de la forma como el hombre dio respuesta a la voz de Dios y a las instrucciones que de acuerdo a su plan Dios tenía en su momento para cada uno. Cuando leemos la Biblia es fácil encontrar la repetición de frases como dice el Señor, dijo el Señor, Jehová el Señor dice así, dejando claro lo importante que es para Dios hablarle al hombre, comunicarse con el hombre, declararle su voluntad de acuerdo al plan que tiene para cada uno. Y la Biblia registra un maravilloso ejemplo de lo importante que es para Dios comunicarse con el hombre, y lo encontramos en Números capítulo 22, cuando Dios quería hablarle a Balaam, pero él se rehusó a oír la voz de Dios. Y como Dios quería tanto comunicarse con él, tuvo que recurrir a utilizar a un asno para que le pusiera atención. Al respecto de este pasaje de Números 22, Pedro escribió en 2 Pedro 2:16 esto: y fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga
hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. La Biblia asegura que los creyentes pueden conocer la voz de Dios. En Juan 10:14, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Juan 10:27, Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios tiene algo importante que decirle a la humanidad. Y Dios tiene algo importante que decirle a cada uno de nosotros en particular. Sin embargo, ¿por qué nosotros no podemos oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios y por lo tanto conocer cuál es su plan para nosotros, su voluntad para nosotros? En Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8 y 15, nos da la respuesta. Y dice: por esto, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Entre tanto, se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este pasaje está refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, en el momento de la tentación en el desierto y la provocación, o sea, provocar a Dios, refiriéndose específicamente a la desobediencia de la nación de Israel. Después que Israel fue liberado del cautiverio en Egipto, repetidamente Dios les habló a ellos y repetidamente el pueblo desobedeció. En estos versículos, Dios hoy nos advierte a nosotros a responder cuando Él habla de acuerdo a su voluntad y hacer las cosas de acuerdo a su plan para cada uno de nosotros. Y nos advierte que no hagamos lo mismo que hizo Israel al desobedecer cuando surjan situaciones en nuestras vidas en donde tenemos que decidir entre hacer lo que es correcto y lo que es incorrecto, o hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Es importante resaltar que la frase "si oís su voz" confirma, en primer lugar, que Dios aún habla al hombre, como lo hizo en tiempos pasados. Y la advertencia de oír confirma que lo que Él tiene que decir es importante hoy, como fue importante ayer y como será importante mañana. Oír la voz de Dios. En Génesis capítulos 1, 2 y 3 encontramos el registro de la creación del mundo y de los primeros seres humanos que todos sabemos que fueron Adán y Eva. Pero lo importante es que desde el
primer momento que Dios creó al hombre, le comunicó su voluntad. Y en Génesis 1:28 encontramos que le dio instrucciones precisas y específicas que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, la sojuzgaran y señorearan sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos que Dios mismo comunicándose con ellos, hablándoles, les advirtió que no era su voluntad que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo más importante de todo esto es que Dios quiere mantener una relación íntima como en aquel momento lo quiso con ellos. Porque esta relación íntima, esta comunión íntima con Dios, capacitó a Adán y a Eva para oír la voz de Dios, para conocer la voz de Dios. Y fue así que cuando Dios habló, ellos pudieron comprender con exactitud cuál era la voluntad de Dios. Por la voz de Dios, su voluntad fue revelada a Adán y a Eva. Y ellos podían conscientemente hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y voluntariamente decidieron no hacer la voluntad de Dios, rompiendo así por parte de ellos la relación íntima que tenían con Dios, dando como resultado inmediato la separación de Él. Y por tanto, cuando Dios los llamó, cuando Dios los buscó, ellos se escondieron tal como está registrado en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 8. Hoy resulta importante que nosotros estemos conscientes plenamente que cuando tomamos decisiones, especialmente decisiones de vida que son trascendentes para nosotros y para nuestras familias, siempre estamos escogiendo entre hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y que no hacer la voluntad de Dios rompe la comunión íntima con Él por el pecado y por lo tanto voluntariamente nosotros estamos separándonos de Dios. Y es por esa razón que nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, porque no comprendemos la voz de Dios, porque no conocemos la voz de Dios, porque no podemos oír la voz de Dios. Génesis capítulo 17 y la segunda parte del versículo 1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Tal como podemos ver, Dios nunca retira su presencia del hombre. Pero por causa del pecado, el hombre voluntariamente se sale de la presencia de Dios, rompe voluntariamente la comunión íntima con Él, y como resultado de eso, el corazón del hombre se endurece
tal como lo dice Hebreos 3:15. Entre tanto se dice, si oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, es decir, en la desobediencia, como lo hicieron los israelitas en el desierto. Dios desea comunicarse con el hombre, pero la comunicación de Dios con el hombre requiere reciprocidad. El pecado separa al hombre de Dios y lo separa de tal manera que la comunión íntima con Dios se va. El pecado endurece el corazón del hombre y por lo tanto le impide oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios, comprender la voz de Dios y por lo tanto conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una relación entre la voz de Dios y la voluntad de Dios. Los creyentes a menudo se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Porque conocer la voz de Dios resulta en descubrir cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Dios quiere que conozcamos y comprendamos su voluntad, tal como dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Si conocemos la voz de Dios, entonces comprenderemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas inmediatamente cuando Él nos habla. Aprender a recibir dirección divina es aprender a caminar en comunión íntima con Dios. Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la expresión que sale nos habla de una acción continua que significa que una cosa sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y continuará sucediendo en el futuro. Es decir, Dios habló, Dios habla y Dios continuará hablando. Dios continuará hablando, comunicándose con el hombre para hacerle conocer su voluntad. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la voz de Dios. Existen dos tipos de oyentes. Y en Mateo 7, versículos 24 y 26, encontramos estos dos tipos de oyentes. El primero es el hombre prudente que escucha la voz de Dios y actúa según ella, es decir, el oyente hacedor. Y el segundo es el hombre insensato, que es el que oye la voz de Dios, pero no actúa según ella, es decir, simplemente el oyente. Todo creyente, sin excepción, debe oír, conocer y comprender la voz de Dios. Pero también debe responder en obediencia a Dios, porque oír, escuchar y comprender nos da a conocer su voluntad, nos da a conocer su plan para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor entonces en Santiago 1:22 nos dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Conocer la voz de Dios implica 4 cosas. 1,
creer que hay un Dios. 2, que Dios quiere comunicarse con el hombre. 3, que cuando Dios habla, el hombre puede reconocer su voz. Y 4, que Dios siempre tiene algo que decir. Debemos estar totalmente conscientes que todas, absolutamente todas las decisiones que tomamos, especialmente aquellas decisiones trascendentes en nuestra vida, aquellas decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas, siempre está presente un elemento esencial. O lo hacemos dentro de la voluntad de Dios o lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y estar totalmente conscientes que si lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, nuestros caminos prosperarán. Pero si no lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, esto es pecado y por lo tanto esa desobediencia trae consecuencias. Y la primera consecuencia es romper la relación que tenemos con Dios. Y las consecuencias negativas que para cada uno de nosotros tienen las decisiones equivocadas que estamos tomando fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere comunicarse con el hombre y por lo tanto quiere comunicarse contigo. Es importante para Él comunicarse contigo. Dios quiere que conozcas su voz, la comprendas y que conozcas cuál es su voluntad para tu vida, de acuerdo al plan que tiene específico para ti. Pero esto requiere reciprocidad. Tomemos decisiones dentro de la voluntad de Dios. Estrechemos esa relación íntima con Él. No endurezcamos nuestro corazón, porque es pecado. Y el pecado va a impedir oír, conocer y comprender la voz de Dios y por lo tanto darte a conocer a ti la voluntad que Dios tiene para tu vida en ese plan maravilloso que Dios tiene no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Si realmente tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, entonces empieza por oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios, comprender la voz de Dios y tener la mismísima actitud que tuvo David, registrada en el Salmo 85:8, que dijo: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Padre, gracias porque hoy volvemos a escuchar que tú hablas, que tú hablaste y que seguirás hablando. Hoy volvemos a escuchar que oír tu voz es conocerla, que debemos comprenderla para conocer cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros y para toda la humanidad.
Y te agradecemos porque dejas registrado en tu palabra que para ti es tan importante comunicarte con nosotros, que para ti es muy importante y que tenemos esa capacidad de oírte. Y deja registrado también que depende de nosotros oír, conocer y comprender tu voz. Y queremos pedirte perdón, porque si hasta el día de hoy estas verdades maravillosas no las habíamos comprendido, que nos perdones y hacer un compromiso de vivir en ese nivel de conocimiento y de relación íntima contigo. Que nos ayude de tal manera que así como hiciste con el profeta Balaam, hagas algo extraordinario para sacudirnos y que aprendamos y entendamos que tú hablas, que nosotros podemos escucharte y que lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros es importante para nuestras vidas aquí y en la eternidad. Gracias por tu maravillosa palabra. Reconocemos que tú eres Dios y Padre, queremos ser perfectos y andar en perfección delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.